Primero terminamos hablando del contenido de arterias del tórax. Ahora vamos a hablar de las venas del tórax. Como dijimos anteriormente, las venas son un conjunto de órganos que se encarga de llevar la sangre al corazón. Independientemente de si sean sangre oxigenada o no, si tiene la dirección centrípeta, o sea, de afuera para adentro, podemos considerar que es una vena. Entonces, vamos a hablar un poco de las venas del tórax. Al hablar de las venas del tórax, tenemos que tener en cuenta, primeramente, la vena cava superior, la vena cava inferior en parte. Tenemos que hablar de las venas brachiocefálicas que recogen la sangre de la cabeza y de los miembros superiores por medio de dos venas que son la vena yugular interna y la vena subclavia. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta eso, aparte tenemos un conjunto de venas que se encargan de juntar la sangre de los espacios intercostales, tanto anteriores como posteriores, que son el conjunto de las venas mamarias internas o torácicas internas, y posteriormente tenemos el conjunto de las venas ácigos. Vamos a mirar cómo eso va funcionando, ¿verdad? Primero vamos a hablar de las venas brachiocefálicas. Tenemos dos venas brachiocefálicas, una derecha y una izquierda. Una pregunta frecuente de anatomía es decir, ¿cuánto mide cada una de ellas? Pero primeramente lo que vamos a hacer es saber cómo se forma y dónde terminan. Se forma por la unión de las venas yugulares internas que recogen la sangre de la cabeza y el cuello, y por la unión de la vena subclavia, tanto derecha del lado derecho como izquierda del lado izquierdo, formando así ambas venas que son las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Obviamente, podemos notar ya en la imagen esquemática que hay una gran diferencia entre ambas. Una es mucho más larga y mucho más grande que la otra. Estas dos venas se van a juntar para formar lo que vendría a ser la vena cava superior, por detrás del primer cartílago costal, de la articulación que tiene el primer cartílago costal con el esternón. ¿Está? Formando así la vena cava superior. Esta vena cava superior inicia a nivel de la articulación del primer cartílago costal con el esternón y se dirige a la aurícula derecha del corazón, donde va a desembocar sin ninguna válvula. Acuérdense que gracias a la gravedad nosotros básicamente no necesitamos tener una válvula. La sangre siempre va a ir en ese sentido. ¿Está? Terminando, ¿verdad? Vamos a tener distintos confluentes de cada una de esas venas. Vamos a ir mirando cada una de ellas, ¿verdad? La vena brachiocefálica derecha se forma a nivel de la articulación del esternón con la clavícula del lado derecho. Se dirige hacia abajo, inferior y medialmente para unirse con la vena brachiocefálica izquierda y formar la vena cava superior. A nivel de la articulación del primer cartílago costal con el esternón. ¿Está? Siempre tener en cuenta esos parámetros. Siempre tener en cuenta que ambas venas brachiocefálicas se forman a nivel de la articulación externo-clavicular y que se dirigen hacia abajo. Se dirigen hacia abajo y medialmente, ambas. La vena brachiocefálica izquierda es mucho más larga porque tiene que hacer un recorrido mayor. Acuérdense que la vena cava superior se forma a la derecha del esternón. Entonces la vena brachiocefálica izquierda tiene que hacer un mayor recorrido antes de formar la vena cava superior. ¿Se entendió entonces?
Repasando, tenemos la formación de ambas venas brachiocefálicas a nivel de la articulación externo-clavicular. Ambas se dirigen medial e inferiormente para juntarse, para anastomosarse con la vena brachiocefálica del lado opuesto, para formar la vena cava superior que va a terminar a nivel de la aurícula derecha. Está sin ninguna válvula que sea necesaria. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a nombrar cada una de ellas y cuáles son las relaciones que presentan. Por ejemplo, la vena brachiocefálica derecha, acá en la imagen, en la parte de arriba, podemos notar que guarda una relación posterior y medialmente con el tronco arterial brachiocefálico, que era la primera rama que sale del cayado aórtico. Entonces, también podemos notar que medialmente y posteriormente guarda una ligera relación con el nervio vago derecho. Y lateralmente tenemos una relación importante con el nervio frénico. Este nervio frénico que se va a dirigir inferiormente, va a ingresar por la abertura superior del tórax y se va a ubicar al lado derecho de lo que vendría a ser la vena cava superior. Entonces, teniendo en cuenta esas relaciones, vamos a ver que la vena brachiocefálica se forma a nivel de la articulación externo-clavicular. Se dirige hacia abajo y medialmente para juntarse con la del lado opuesto y poder formar la vena cava superior. Guarda relaciones en su trayecto. Tiene relación principalmente con la primera arteria que sale de la aorta, que vendría a ser el tronco arterial brachiocefálico. También guarda una pequeña relación con el nervio vago derecho y con el nervio frénico lateralmente. La vena brachiocefálica izquierda es mucho más larga. Si la vena brachiocefálica derecha medía aproximadamente 3 centímetros, la vena brachiocefálica izquierda mide 5. Eso es tema de examen y casi siempre se pregunta en todas las trivias, ¿verdad? Casi siempre se preguntan todas las trivias. Es mucho más larga, cruza el tórax de izquierda a derecha. Entonces se relacionan. Ambas venas se relacionan anteriormente con la pared que es externocostal. Pero hay que tener en cuenta que las relaciones posteriores son las que van a cambiar. Como dijimos, la vena brachiocefálica izquierda cruza de izquierda a derecha, pasando anterior tanto a la carótida común izquierda como a la arteria, tronco arterial brachiocefálico, ¿verdad? Que va a formar la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. Entonces, cruza por la cara anterior de la carótida común izquierda y por el tronco arterial brachiocefálico. También cruza anteriormente a este nervio que vemos acá, que es el nervio vago. El nervio vago que ingresa también por la apertura superior del tórax, se dirige hacia abajo, tiende a pasar por detrás del pedículo pulmonar, siempre por detrás del pedículo pulmonar, a diferencia del nervio frénico que siempre pasa adelante del pedículo pulmonar. Y a este nivel podemos ver la formación importante también de un pequeño nervio que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo por debajo del cayado de la aorta. Decimos que la vena brachiocefálica izquierda también va a guardar una relación inferior con el cayado aórtico. Entonces, ahí podemos ver cómo ambas venas se forman a nivel de la articulación de la clavícula con el esternón y se juntan a nivel del primer cartílago costal, de la unión del primer cartílago costal con el esternón. Entonces, dijimos que
Y vamos a hablar primero de las venas brachiocefálicas. Después íbamos a hablar de las venas encargadas de recoger la sangre de los espacios intercostales. ¿Se entiende? Entonces, al recoger la sangre de los primeros espacios intercostales, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos sistemas venosos, uno anterior y otro posterior. El posterior corresponde a un conjunto de venas que se llama sistema de las venas ácigos. El anterior corresponde a las venas mamarias internas. Si bien ustedes se pueden acordar o recordar, como quieran decir, pueden colocar la pared anterior del tórax y de una vista posterior. Podemos ver que a ambos lados del esternón, en una línea paraesternal, van a haber vasos. Y esos vasos corresponden a las arterias mamarias internas, que llevan su nombre porque se encuentran interna a la región mamaria. Entonces, mamarias internas, donde vamos a encontrar una arteria que forma las arterias intercostales anteriores, y vamos a tener dos venas, que son las venas mamarias internas de cada lado. Esta es una imagen esquemática, ¿verdad? Pero tendríamos que tener dos venas de cada lado, una arteria y dos venas de cada lado. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Las venas mamarias internas van a recoger la sangre de los espacios intercostales anteriores y ambas van a terminar drenando en una vena mayor. Del lado derecho, las venas mamarias internas derechas van a terminar a nivel de la cara anterior de la vena cava superior. Las venas mamarias internas van a terminar a nivel de la vena brachiocefálica izquierda que cruza el tórax de izquierda a derecha. ¿Correcto? Entonces, diciendo esto, podemos tener en cuenta que los espacios intercostales anteriores, las venas intercostales anteriores van a drenar en las venas mamarias internas, y esas venas van a redirigir la sangre a la vena cava superior y a la vena brachiocefálica izquierda. La vena cava superior. Vamos a hablar un poco de la vena cava superior, que es una vena muy corta, realmente no es pequeña, es corta, formada por la unión de ambas venas brachiocefálicas, tanto la derecha como la izquierda. Va a tener una porción extrapericárdica y una porción intrapericárdica. ¿Está? Y va a guardar relaciones. La relación lateral derecha de la vena cava superior es básicamente la región pleuropulmonar. Entonces vamos a tener el pulmón y la pleura. Dijimos hace rato que también vamos a tener relación con un nervio. Ese nervio es el nervio frénico derecho. ¿Está? Que no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero que está descendiendo. Ingresa por la apertura superior del tórax, acompañando a este músculo, que es un músculo satélite, que se llama músculo escaleno anterior. Y ingresa por la apertura superior del tórax y se ubica lateral a la vena cava superior. Medialmente podemos notar que esta vena cava superior va a guardar relación principalmente con la arteria aorta y con el tronco pulmonar. Posteriormente, no se ve en la imagen, pero tenemos los senos del pericardio, junto con lo que vendría a ser la vena pulmonar superior derecha. Van a delimitar un espacio entre la vena y el pericardio que vendría a llamarse espacio o receso retrocavo, porque se encuentra detrás y es de Allison. ¿Está? Y contribuye medialmente a delimitar la pared derecha del seno transverso de Theile o seno transverso del pericardio, que se encuentra
posterior a la arteria aorta y posterior al tronco pulmonar. Entonces, tener en cuenta y repasando. Tenemos la formación de la vena cava superior y dónde termina. Se forma a nivel del primer cartílago costal unido o articulándose con el esternón, por la unión de ambas venas brachiocefálicas, una vena brachiocefálica derecha y una vena brachiocefálica izquierda. Se juntan para formar la vena cava superior. Esta vena cava superior va a tener básicamente dos segmentos más importantes. Uno superior, que es extrapericárdico por fuera del pericardio, y uno inferior o intrapericárdico, antes de desembocar a nivel de la aurícula derecha del corazón. Entonces, vamos a guardar relaciones. Lateralmente siempre se va a relacionar con los espacios pleuropulmonares, o sea, pulmón y pleura. Posteriormente, siempre va a estar por delante del pedículo pulmonar derecho. Eso es algo que no dije hace rato, pero ahora voy a reiterar. También va a guardar relación con la vena pulmonar superior derecha y va a formar un espacio entre la vena pulmonar superior derecha, la vena cava y el pericardio, que se va a llamar receso retrocavo de Allison. Lateralmente también vamos a guardar relación con el nervio frénico. Medialmente vamos a formar la pared lateral del seno transverso del pericardio, que es un espacio que se encuentra entre las aurículas posteriormente y entre la arteria aorta y el tronco pulmonar anteriormente. Entonces, así podemos tener en cuenta las relaciones que presenta la vena cava superior. Tener en cuenta que posteriormente a la vena cava superior le llega su principal afluente, ¿verdad? Tiene venas que le forman y tiene también venas afluentes, de los cuales la principal es la vena ácigos, que hace su callado por encima del pedículo pulmonar derecho. Esta es una imagen del lado derecho, ¿verdad? De un corte sagital del lado derecho a nivel aproximadamente paraesternal, donde se quitó el pulmón, de esta forma, ahí, se quita el pulmón y podemos ver que tenemos la vena ácigos, la vena cava, el corazón, y esto que está acá es el pedículo pulmonar derecho que tiene que ir ingresando en el pulmón derecho. Como se quitó el pulmón derecho, conseguimos ver el pedículo pulmonar y conseguimos ver cómo la vena ácigos hace un callado por encima del pedículo pulmonar derecho a nivel de la cuarta vértebra torácica o a nivel del ángulo de Lewis, que siempre digo, casi siempre todas las estructuras encontramos a nivel de la cuarta vértebra torácica o a nivel del ángulo de Lewis, ¿verdad? Entonces, desembocando y siendo el principal afluente de la vena cava superior. Ahí también podemos ver la relación derecha que tiene la vena cava superior con el nervio frénico. Y también podemos ver las relaciones posteriores de la vena cava superior, porque esto es posterior y esto es anterior, con el pedículo pulmonar derecho.